Y bueno, pues estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Chile. Ya le hemos comentado que el candidato José Antonio Kast se convirtió ayer domingo en el candidato con mayor número de votos, el candidato ganador en las elecciones presidenciales en Chile, en esta segunda vuelta. Y superó pues ampliamente a Janet Jara, la candidata de la coalición oficialista. Y bueno, pues Kast, candidato del Partido Republicano, un partido republicano que él mismo fundó, se imponía por unos 20 puntos porcentuales con casi, bueno, ya en la recta final del escrutinio, estamos hablando de una amplia ventaja para Kast. Y bueno, pues se activó este ritual democrático de los chilenos, le llamó de inmediato el presidente Boric al candidato ganador y bueno, se dio esta escena que hemos comentado más temprano para hablar de lo que está ocurriendo en Chile. Le aprecio esta mañana a David Altman, que es un importante investigador académico del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos tome la comunicación para conocer su punto de vista y su análisis del momento que vive Chile con estas elecciones. David, saludos desde México y gracias por tomar la comunicación. Un gustazo, un placer estar nuevamente contigo. Saludos desde Santiago a todos. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues aquí está el resultado. ¿Cómo lo lees? Bueno, ciertamente hay una clarísima victoria de la oposición frente a la candidata oficialista. Acá se mezclan muchas cosas. Quizás lo primero para subrayar que me gustaría hacer es señalar que habiendo cerrado las urnas a las 6 de la tarde, ya eso de las 8 y poquito, ya teníamos todo el pescado vendido. Ya los resultados estaban absolutamente decantados. Todo el pescado ya se había vendido. llegado a un 90 y tanto por ciento del voto escrutado. Y estas elecciones, más allá de lo increíble del trabajo del servicio electoral, también son muy particulares porque no hay que olvidarse que son las primeras elecciones con registro automático y voto obligatorio en la historia de Chile, ¿verdad? Esto en la primera vuelta generó cierto ruido, no se sabía porque ya que se inyectaban como un par de millones de votantes nuevos que de otra forma no hubieran ido a votar, en esta oportunidad lo hicieron y la gran pregunta es cómo lo hicieron. Pero es una elección con resultados bastante nítidos, dentro de todo razonablemente esperables. Creo que era casi un fait accompli, era virtualmente imposible para la candidata oficialista remontar el resultado de la primera vuelta y ciertamente fue lo que sucedió anoche. Dime una cosa, he visto que se le califica directamente de pinochetista a Kast. ¿De esa manera se le puede calificar así tan abiertamente? ¿Es su perfil? Bueno, el candidato electo Kast es una persona claramente que participó políticamente del plebiscito del no y del sí del año 88, que fue un plebiscito que cortó las aguas y que marcó por generaciones los resultados electorales de Chile. El clivaje que se forma en la dictadura duró por lo menos 25 años. Yo encuentro que esa dimensión perdió mucho poder para explicar los resultados de ahora, al punto tal de que tenemos muchos exconcertacionistas, empezando por el expresidente Frei, que en cierto sentido cruzaron el Rubicón y dieron su apoyo explícito a Kast, que era no, que es, él dijo siempre que votó por sí, y bueno, esto es otro detalle, es la primera vez en la historia de Chile que tenemos, post-transicional, que tenemos un presidente que explícitamente dice que votó que sí. O sea, es la primera vez en estos no sé Recuérdanos el cuántos sí y el años. no. ¿Qué se votaba? Bueno, se votaba básicamente la permanencia o no del régimen militar y de la dictadura del general Y Pinochet. se fue por ese plebiscito, pero Y el votar sí era sí que se quedara Pinochet. claro, sí que se quedara. O sea, todos los presidentes concertacionistas, inclusive el presidente Piñera de la centroderecha que tuvimos y que falleció hace poco tiempo, que tuvo dos administraciones, él dijo y votó que no. Él también tenía una raíz demócrata cristiana importante, pero independientemente, esto es claramente el primer caso que tenemos desde 1990 de un presidente
que votó por que Pinochet se quedara y ciertamente apoyando la dictadura militar. Ahora, ¿en qué medida esto impactó el voto ahora? Te diría que poco o nada. 70% en la primera vuelta votó a la oposición, o sea, no votó por el oficialismo, y ahora es casi un 60-40 aproximadamente. 60-40. Dice Boric que no. ¿Tú qué piensas? ¿Fue o no un plebiscito al gobierno de Boric? Bueno, siempre una elección presidencial tiene algo de plebiscitar lo que pasó en los últimos 4 años en el caso de Chile, 5 en otros casos, etc. Personalmente, y esto es una opinión muy mía, yo creo que acá no necesariamente ganó la derecha, sino que perdió la izquierda. Es decir, la izquierda obviamente ayudó al resultado de ayer de noche y ciertamente encuentro que la derecha, o sea, la oposición logró decodificar de mejor forma los temas que más angustian a la ciudadanía y a los votantes chilenos, ¿verdad? Que ciertamente el tema de seguridad, yo veía que en la nota anterior hablaban de seguridad, bueno, el tema en Chile es notablemente importante y es por lejos la preocupación más grande que tienen los chilenos. Y el gobierno de Kast, o sea, el presidente electo Kast, ha dicho que él se va a concentrar en tres grandes ejes, que va a construir un gobierno de emergencia y que va a necesitar el apoyo de todos los otros candidatos de su sector de oposición e inclusive tendió la mano más o menos a lo que sería a algunos que están ahí ambivalentes en la mitad del camino. Y sus tres grandes columnas vertebrales son la seguridad, ampliamente entendida, a esto me refiero narcotráfico, crimen organizado, inmigración ilegal. Un segundo punto sería el crecimiento, recuperar el crecimiento económico, en cierto sentido, y tomarlo con pincitas, volver a que Chile sea el milagro sudamericano, no sé, todo lo que se dijo a principios de los años 2000, fines de los años 90. Y por último, evitar el despilfarro, que él dice que va a ahorrar, nadie sabe exactamente cómo, pero va a ahorrar 6.000 millones de dólares en la administración y el mal gasto que hace el Estado en un montón de políticas. Entonces, acá la pregunta es cómo va a hacer estas cosas, cómo va a lograr hacer estos ajustes, y esa es la gran pregunta e interrogante que tenemos todos los que estamos acá, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, pues Chile está viviendo este momento. Mira tú que pasar de un gobierno como el de Boric, que surgió de una gran movilización social, que surgió de una expresión político y social muy fuerte, y Boric, pues uno de esos líderes, en aquel momento se convirtió en presidente. Ahora vamos hacia la derecha, bueno, de una opción de izquierda como la de Boric, que ya se podrá calificar como se quiera, pero al final de cuentas es este famoso péndulo, pero un péndulo que da vértigo, ¿no crees? No, es que no es tan pendular el asunto. Si fuese pendular, los votos tendrían que ser mucho más cercanos a la elección presidencial del 21, y en cambio lo que estamos viendo Ajá. es que el resultado electoral de ayer es virtualmente un calco del plebiscito de salida del 22. O sea, creo que el gran secreto es que en Chile el eje tradicional dictadura-democracia explica bastante menos de nuestra interpretación justamente del ciclo que tú mencionabas del estallido social y los plebiscitos del 22 y del 23. En cierto sentido, el calco es idéntico. Si nosotros agarramos cómo votó cada comuna, cada región, etcétera, es una juxtaposición perfecta. Entonces, me da la impresión, y esto obviamente no se puede confirmar ahora, que estamos viendo el comienzo de un nuevo clivaje en Chile. Y es básicamente cómo interpretamos el estallido social y el ciclo este de 3, 4 años que recién se cierra en el año 23, o 22 seguramente, y en el 23, dependiendo cómo uno lo entiende. Entonces, no somos conscientes del impacto que ha tenido ese ciclo de 4 años. Y hay un detalle que no es menor, te comento. El 60% del electorado chileno al día de hoy
no había nacido, era menor de edad o ni siquiera vivía en Chile. No hay que olvidarse que Chile tiene más de 1 millón de inmigrantes con derecho a voto, y que esta gente es prácticamente, entre comillas, no tiene tantos años de residencia en el país. Todo esto hace que el clivaje, el corte, la fractura, democracia-dictadura del año 88, la primera elección del 89, la elección del 93, etcétera, pierda nitidez, pierda capacidad explicativa, ciertamente. Entonces, bueno, ese terremoto, entre comillas, que vivimos durante esos 4 años, desde el estallido social hasta el 22-23, creo que estamos viendo sus efectos y posiblemente, esto es imposible afirmarlo ahora, posiblemente dure por un buen tiempo. Esto es más que el péndulo. El péndulo obviamente existe. Creo que en muchísimos países del mundo y en América Latina en particular también lo estamos viviendo de forma muy cercana, este cambio constante de un lado para otro. Quizás hay un exceso de promesas, exceso de creerse que van a solucionar los problemas, y bueno, y a la larga la política requiere mucho más trabajo, es mucho más difícil, y bueno, una explicación sería el péndulo, pero acá yo estoy casi convencido que trasciende el péndulo. Trasciende el péndulo. Dijiste, David Altman, entre otras cosas, que por primera vez se ejerce el voto obligatorio. Entiendo que no votar lleva sanciones importantes. Ahora con este voto obligatorio, Sí, ¿cómo es? sí, voto obligatorio con registro automático, esa es la gran A novedad, ver, porque voto obligatorio ya habíamos tenido, por ejemplo, en el plebiscito de salida del 22, pero no había un registro automático. O sea, ahora ya es mucho más aceitado, y te diría que la enorme mayoría de la población adulta chilena o residente permanente en el país vota. Después, en caso de no votar, uno puede ser convocado por un juez local y tener que pagar una multa. Pero la proporción del voto fue enorme, fue 85% en ambas vueltas. Ayer fue un margen más pequeño, pero estamos hablando de décimas de diferencia. Y otra gran pregunta que era súper interesante ayer, dado que teníamos un escenario de una elección tan polarizada entre una persona tan claramente de derecha y una persona tan claramente de izquierda, uno del Partido Republicano, otra del Partido Comunista, a pesar de que sus campañas fueron mucho más centristas, si uno quiere, en la forma que se paraban frente a la ciudadanía. El voto nulo y blanco fue menos de lo que mucha gente creía. Yo personalmente creía que se pasaba con holgura el 1 millón de votantes en nulos y blancos, y no fue así. Fueron 900 y poco mil, o sea, tan lejanos no estuvimos, pero de cualquier forma fue menos de lo que mucha gente creyó que podría haber sido. pues ahí está Chile y su circunstancia. David Altman, te agradezco mucho que estés aquí y seguiremos hablando si tú me lo permites. Un saludo desde México y buen día. Un abrazo desde Chile. Chau, chau. Buen día. Igualmente, chao, chao. Gracias por estar aquí, al especialista de esta Universidad Pontificia de Chile, que bueno, pues hace este análisis, y vamos viendo qué dijo el próximo presidente de Chile, el candidato ganador, el candidato que resultó victorioso de esta segunda vuelta, el señor Kast. Así plantea sus ideas. No nos pidan milagros, pídanos energía, pídanos consecuencia, pídanos valentía, pídanos firmeza, pídanos grandeza para unir al país. Parte del trabajo mañana, el trabajo prepresidencial, y el trabajo presidencial parte el 11 de marzo, donde todos tenemos que sorprender a los chilenos. Bueno, pues ahí está José Antonio Kast, que se convirtió ayer domingo pues en este candidato ganador de Chile, al superar ampliamente a Janet Jara, la candidata de la coalición oficialista. Y bueno, pues ahí está este candidato del Partido Republicano, este Partido Republicano que él mismo fundó. Y pues aquí está parte de lo que dijo.